Vamos a hablar de la técnica de crawl, analizando cada uno de sus componentes, la posición del cuerpo, la acción de las piernas, el movimiento de los brazos, la respiración y la coordinación entre los distintos componentes. Vamos a recordar los puntos clave del estilo. En primer lugar, la posición del cuerpo, que debe ser horizontal y lo más aerodinámica posible. Luego el movimiento de piernas, que tiene una función propulsiva y niveladora, y que debe ser continua sin ningún tipo de interrupción y con la punta de los pies extendidos. El movimiento de los brazos es un movimiento amplio, tanto adelante como atrás, y la respiración debe ser lateral. Muy bien, comenzamos con la posición del cuerpo, que como dijimos tiene que tener una alineación horizontal. Si observamos la imagen de arriba y trazamos una línea desde la punta de la mano hasta la punta de los pies, vamos a ver una línea recta que es paralela a la superficie del agua y al fondo de la pileta. El cuerpo también debe conservar una alineación lateral, que la podemos ver mejor en la imagen de abajo, y que si trazamos una línea desde la mano hasta los pies, vamos a observar una línea recta paralela a los bordes de la pileta o a los andariveles. Otra manera de observarlo es que las piernas estén siempre detrás del tronco y que no haya movimientos hacia un lado y hacia el otro lado del tronco. La cabeza debe estar en una posición firme pero natural, sin demasiada rigidez en la zona cervical. La superficie del agua corta a la altura de donde comienza el cabello y la mirada debe estar dirigida en una línea diagonal hacia abajo y hacia adelante. Vamos a observar también en cuanto a la posición del cuerpo que el tronco realiza un rolido, una rotación que nos va a ayudar, por un lado, a reducir la resistencia frontal y por el otro, a conseguir una brazada más amplia, llevando el brazo de adelante más hacia el frente y el brazo que está realizando la fase subacuática que pueda terminar bien atrás. Muy bien, continuamos con el movimiento de piernas, que como ustedes saben tiene una fase ascendente, que es niveladora, y una fase descendente, que tiene una función propulsora. La fase descendente comienza con una flexión de cadera, se continúa con una extensión de rodilla y finaliza con la flexión plantar. Es muy importante que la patada de crawl, para que sea eficiente, tenga los pies relajados y con una muy buena movilidad de tobillos y que los pies se giren levemente hacia adentro, acompañando la rotación del tronco en un movimiento diagonal. Vamos a pasar a la acción de los brazos. El movimiento de los brazos es un movimiento asimétrico, quiere decir que mientras un brazo está realizando la fase subacuática, el otro brazo está realizando el recobro o la fase aérea. Decíamos recién entonces que tiene una fase subacuática que está compuesta por las distintas partes. La entrada al agua y extensión, los barridos diagonales, que son tres, uno descendente, un barrido hacia adentro y un barrido ascendente, y por último una fase aérea o de recobro. Vamos a comenzar con la entrada de la mano al agua y la extensión. Como vemos en la primera imagen, antes de que la mano entre al agua, el codo está por encima de la mano se va a ir girando levemente hacia afuera y en diagonal al agua, el codo se va a mantener elevado para que no se genere gran resistencia cuando el brazo golpea con el agua. Y una vez que la mano entra, lo hace apenas adentro de la línea del hombro y comienza la fase de extensión, en el cual la palma de la mano comienza a girar hacia abajo a medida que el brazo se extiende en la misma línea del hombro, como vemos en la imagen de abajo de todo. Una vez que termina la extensión, comienza el barrido descendente, que el codo se va a ir flexionando en un movimiento curvilíneo hacia abajo hasta llegar a la posición de agarre. La posición de agarre es esa posición en la cual el codo queda por encima de la mano y el brazo y el antebrazo quedan orientados hacia atrás. Es muy importante que en el barrido descendente el nadador no haga fuerza, porque si fuera así, el nadador se desplazaría hacia arriba y no hacia adelante. Recuerden lo que estudiamos cuando hablábamos de la ley de acción y reacción. Si hago fuerza hacia abajo, el cuerpo se va hacia arriba, y si hago fuerza hacia atrás,
el cuerpo se va hacia adelante. Una vez que el brazo llega a la posición de abarre, comienza el barrido hacia adentro. El barrido hacia adentro es un movimiento semicircular que comienza desde el agarre y el brazo se va a ir desplazando por debajo del cuerpo, aumentando la flexión del codo hasta llegar a unos 90 grados aproximadamente. La mano llega hasta la línea media del cuerpo y el movimiento se va a ir acelerando durante todo el barrido sin llegar a su velocidad máxima. Comienza entonces lo que llamamos el barrido ascendente, que es el segundo y último barrido propulsor, ya que el primero no lo era. Acuérdense que en el primer barrido el nadador no debe hacer fuerza, sino que coloca el brazo en una posición en la que va a poder empujar mejor en la fase siguiente. La mano se va a ir dirigiendo hacia afuera, arriba y atrás, desde donde había quedado, que era la línea media del cuerpo, y se va acelerando la mano hasta llegar a su velocidad máxima. Esta fase termina con la mano al lado del muslo, evitando la completa extensión del codo. Muy bien, el fin de la acción propulsora y el recobro comienza antes de que la mano abandone el agua. ¿Sí? La mano deja de ejercer presión una vez que sobrepasa la línea del muslo, el codo comienza a salir del agua para comenzar la fase de recobro y la mano se gira hacia adentro, preparándose para su salida con la menor resistencia posible. Muy bien, la fase de recobro es un movimiento que debe ser relajado y comienza desde la salida del codo hasta que la mano entra al agua. El codo debe permanecer bien alto y bien cerca de la línea media del cuerpo para evitar la pérdida de la dirección lateral y se realiza acompañado con una rotación del tronco hacia el lado del brazo que está realizando el recobro. Es muy importante que durante todo el recobro la mano esté relajada. En las dos imágenes vamos a observar los dos tipos de recobro que tenemos. Un recobro con el codo flexionado, en la primera imagen, y un recobro con el codo extendido. Cualquiera de los dos está muy bien. El recobro con el codo extendido se utiliza fundamentalmente en pruebas de velocidad. En cualquiera de los dos, lo importante es que el codo esté lo más cerca posible del tronco. De lo contrario, la mano va a venir lejos del cuerpo, produciendo un zigzagueo o un movimiento de las piernas de un lado hacia el otro que aumenta la resistencia frontal. En el caso del recobro con el codo flexionado, la primera imagen, el codo se va a ir flexionando cada vez más hasta que el codo llega a la línea del hombro y luego, una vez que la mano pasa a la línea del hombro, se va a ir extendiendo preparando la mano para la entrada. Vamos a hablar de la coordinación de los brazos entre sí. La coordinación de los brazos indica que cuando una mano entra, el otro brazo está realizando el barrido hacia adentro. ¿Sí? Como dice ahí, la entrada de la mano de un brazo coincide con el barrido hacia adentro del otro brazo. Y es muy importante tener en cuenta que el brazo de adelante no comienza su barrido descendente hasta que el brazo de atrás finaliza su barrido ascendente. Esto es para dar tiempo a que el nadador realice la fase de extensión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes? O sea que la mano, una vez que entra al agua, no empuja directamente o no comienza directamente con el barrido descendente, sino que tiene una fase de extensión que es la que le da tiempo al otro brazo a terminar su barrido ascendente hacia atrás. Muy bien, la respiración es un movimiento de la cabeza que acompaña el rolido del tronco. O sea, la cabeza tiene una leve rotación, pero es fundamental la rotación del tronco para poder llegar a la posición de la respiración correcta. La inspiración debe hacerse en la superficie del agua al terminar, en la primera mitad del recobro, y la expiración debe ser subacuática y se realiza de manera lenta al principio y rápida al final, justo antes de que la cabeza abandone el agua. Es importante practicar la respiración bilateral, es decir, que el nadador pueda respirar con la misma comodidad, tanto para un lado
como para el otro, porque tiene innumerables ventajas. Por ejemplo, una mejor alineación, una mejor visualización de los rivales y también la posibilidad de mejorar la capacidad aeróbica al no tener que salir a respirar tan seguido. Bien, vamos a hablar de la coordinación general para terminar la presentación de Kroll. En cuanto a la patada, habíamos dicho que debe ser continua, sin ningún tipo de interrupción. Cuando una pierna hace la fase ascendente, la otra está realizando la fase descendente. La coordinación entre los brazos, habíamos dicho que la entrada de la mano de un brazo coincide con el barrido hacia adentro del otro. En cuanto a la coordinación de la brazada y la patada, se debe enseñar 6 patadas o 6 batidos por cada ciclo de brazos, aunque vamos a ver que después cada nadador lo adapta a sus posibilidades, a sus características y a la distancia o a la prueba en la que compite. Hay nadadores de mucha velocidad que pueden llegar a hacer hasta 8 batidos por ciclo de brazos, considerando un ciclo de brazos, 2 brazadas, izquierda a derecha es un ciclo de brazos. Y los nadadores de pruebas más largas, de pruebas de fondo, de pruebas de distancia, realizan una coordinación con menos cantidad de batidos por una cuestión de economía, ¿no? Entonces pueden hacer 4 batidos por ciclo de brazos o incluso hasta 2 batidos por ciclo de brazos, también dependiendo de la flotabilidad que tenga el nadador. Cuanta más flotabilidad tenga, quizás menos necesite mover las piernas. Y por último, la coordinación entre la brazada y la respiración, que es muy importante y que en general vamos a ver que aparecen muchos errores en esta coordinación, sobre todo cuando el nadador está cansado. Es importante saber que la cabeza gira hacia el final del barrido ascendente del brazo para el cual va a respirar, ¿cierto? Y debe regresar al agua durante la segunda mitad del recorrido, metiéndose al agua antes de que la mano llegue y realice la entrada.